a la sección de nuestra columna, ¿no es cierto? Y las columnas que realizamos usualmente es de un material, el hormigón, y es necesario saber en qué parte de la sección de esta columna se trabaja o se puede trabajar a compresión, porque ya sabemos que un hormigón es más resistente a compresión que a la tracción, ¿no es cierto? Por eso es que ponemos refuerzos de acero. Entonces, si en la sección de una columna podemos definir esta sección que está en negrito, ¿no es cierto? Esa sección, ese es el núcleo central. Si definimos toda esa área, entonces ya podemos saber dónde exactamente podemos poner las cargas para que esta sección trabaje completamente a compresión. Esa sería una de las aplicaciones de este tema de núcleo central. Ahora, para determinar el núcleo central en las diferentes secciones que hay, hay una fórmula, ¿no es cierto? Que trata de hallar la ubicación de este punto. Acá sí pueden ver. Esta sección o este núcleo está formado por diferentes puntos, ¿ok? Y la ubicación de cada puntito, esa es esta fórmula, la que nos va a determinar dónde se ubica ese puntito, dependiendo de los ejes que nos propongamos en la sección. La excentricidad de ese punto en Y equivale igual a menos 1 sobre el área, y todo eso multiplicado por la inercia en X sobre la coordenada que corta la coordenada de la línea neutra que corta el eje Y, más la inercia XY, y eso sobre la coordenada de la línea neutra que corta el eje X. Y de la misma manera necesitamos dos coordenadas, ¿no es cierto?, para ubicar un punto. De la misma manera en X, la excentricidad en X va a ser igual a menos 1 sobre el área multiplicado por la inercia en Y de los ejes, ¿no es cierto?, sobre la coordenada en X, la coordenada de la línea neutra que corta el eje X, más la inercia en XY, y dividido entre la coordenada en Y, o la coordenada de la línea neutra que corta al eje Y. No, disculpen, así es. Estas fórmulas ya es para los ejes centroidales. Sin embargo, si desarrollamos esta fórmula, y ya han visto con el ingeniero para dos secciones, las más conocidas, la cuadrada y una sección cuadrada y una sección circular. Cuando hablamos de una sección cuadrada, los puntos delimitados o el núcleo central es un rombo, ¿no es cierto?, donde a partir del centro de gravedad hacia cualquier punto es igual. Si hablamos en el eje Y, por ejemplo, el punto de arriba, el punto superior, está a partir del medido del centro de gravedad hasta ese punto a h sextos. Y ya han visto la demostración de cómo se llega a este valor con el ingeniero. Y lo mismo si hablamos para un punto de la derecha sobre el eje X. En este caso dice Z, ¿no es cierto? Muy bien, y sobre el eje X sería base sextos, ¿no es cierto? Y la totalidad de los puntos en la horizontal de extremo a extremo sería base tercios, que sería la suma de B sextos más B sextos. Y lo mismo para una sección circular, ya se sabe que el núcleo central para una sección circular es igual a su radio cuartos. Perfecto. Y ya han visto su aplicación igual con el INGEM. Lo que yo quería hacer esta noche era resolver este ejercicio cuando ya no se trata de una sección cuadrada, ¿no es cierto? Porque para una sección cuadrada basta reemplazar los datos acá y ya sabemos dónde se encuentra el núcleo central.
Lo mismo para una sección circular. En cambio, si hablamos de una sección de cualquier tipo, como I, T, Z, ya el procedimiento es distinto. Pero debido a que no va a entrar esto a su examen, pensé en, lo podemos resolver, depende de ustedes, lo resolvemos o resolvemos las dudas que tienen para mañana, para su examen. ¿Podemos hacer el circular? ¿Qué dicen los demás muchachos? Pues sí. Dime, Rodrigo. Mañana no va a entrar núcleo central al examen. Va a entrar núcleo central, pero solo de una sección cuadrada y de una sección circular. De las demás secciones, como por ejemplo, una sección T, una sección I, una sección S, una sección... Esas secciones, ¿no es cierto? Las que no sean cuadrada ni circular, no va a entrar. ¿Por qué? Porque el procedimiento es distinto. Para una sección cuadrada y una sección circular, como ya se los he dicho, ya sabemos la ubicación de este núcleo central. ¿Dudas aquí? ¿Qué dudas tienen muchos sobre la práctica, sobre el tema? ¿En qué parte están fallando? Aquí está, tú tienes una pregunta. Ok, sobre el ejercicio 1, dice Michelle. Cuando analizamos por corte, por aplastamiento y por tensión, tenemos que hacerlos por separado, de traslape, tanto como a tope. Creo que tienen todas las mismas dudas, me estaban preguntando. Lo vamos a resolver. Un ratito. Esta es la práctica 1. Es del ejercicio 1, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. En el ejercicio 1. Muy bien. Si se han dado cuenta, este ejercicio está en su libro, con la diferencia de que yo no les puse acá el factor de seguridad. Nada más. Ok, vamos a resolver este ejercicio rápidamente. Les voy a dar una idea. Podemos ver que es una unión a tope, ¿no es cierto? Acá. Se está uniendo estas dos placas. Entonces, por ende, es una unión a tope con dos cubreplacas. Una es más pequeña, más angosta que la otra. Entonces lo vamos a copiar esta parte. Lo primero que hemos dicho, o lo que primero el ingeniero les planteó para que puedan resolverlo de una manera más fácil, se debe analizar dos fases. Una cuando diseñamos los pernos y otra cuando se hace el diseño de las placas. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer en la solución. Vamos a hallar esta carga P por corte. Análisis por corte. Entonces rápidamente sabemos que el esfuerzo de corte es igual a esta fuerza P sobre el área, ¿no es cierto?
Entonces de acá sacamos que la fuerza P va a ser igual al esfuerzo admisible de corte, y como no nos dan un factor de seguridad, entonces los esfuerzos que ya nos están dando o planteando en el problema ya son los esfuerzos admisibles. Y nos dan un esfuerzo de corte de 300 megapascales. Ok, vamos a trabajar primero en las unidades, vamos a convertirlo a milímetros, está en... ya, a ver, vamos a ver. Vamos a trabajar en kilonewtons y en metros, ¿ok? Entonces... Sí, el Inge nos dijo que trabajemos en kilogramos entre centímetro cuadrado y en centímetros. Kilogramos en 3, ya, ok, entonces vamos a trabajar en eso. No hay problema. Entonces vamos a transformar a esas unidades, ¿ok? Okay. Entonces, faltaría simplemente multiplicar esto por 10.2, ¿no es cierto? Creo que ese es el factor de conversión que usan con el ingeniero, 10.2. Ese es el esfuerzo. Ahora deberíamos multiplicarlo por el área, y por eso aquí es donde todos se confundían, donde muchas personas se confunden. Simplemente es el área de un roblón, porque esta fuerza estamos calculando solamente para un roblón, no así para toda la unión. A tomar en cuenta esa parte. Entonces el área de un perno, de la sección transversal de un perno, es igual a pi por su diámetro. El diámetro de los orificios es de 20.5 en milímetros. Entonces eso deberíamos transformarlos a centímetros, ¿no es cierto? 2.05 sobre 4. Entonces de acá hallamos una carga P por corte. ¿Cuánto es el valor, por favor, de esta carga P? 10.099. Muchas gracias, 10.099. Kilogramos. Muy bien, entonces ya vamos a ver. Tiene décimas, si me olvidé, .95 es. Gracias. ¿Con 3 decimales es .95? Yo solamente trabajé con 2. Bueno, ya. Con 3 decimales tiene que... 945 es con 3. 945. Ok. Entonces esa sería la carga máxima, por decir en otras palabras, pero analizando por corte. Ahora, si analizamos por aplastamiento, ya nos va a salir una diferente carga. Análisis por aplastamiento. Entonces hacemos memoria, el análisis por aplastamiento, el esfuerzo de corte va a ser igual a una carga P dividido entre el área de aplastamiento, que es la proyección. O sea, una pregunta. En la parte de corte no tendríamos que colocar las caras que se están cortando, por ejemplo. Exactamente, es ahí donde se confundían. ¿Por qué? Debido a que es que aquí, si se dan cuenta, esta cubre placa superior no está yendo hasta acá, está quedando hasta aquí, no está cubriendo la primera fila, ¿no es cierto? Esta es la primera fila, no está cubriendo. Entonces, hay una manera más fácil de analizar esta parte y se los voy a mostrar ahora. Por eso es que estoy calculando simplemente el análisis por corte de una sola cara, de una sola sección. Ahí. Ok, entonces ahorita vamos a ver esa parte, no te preocupes. Muy bien, entonces el análisis por aplastamiento
Acá ponemos, permítanme esta parte. Entonces, de ahí vamos a sacar una carga P, donde el esfuerzo admisible por aplastamiento es de 650, multiplicado por 10.2, transformando, ¿no es cierto? Y aquí multiplicado por el área de aplastamiento. Y el área de aplastamiento no es nada más que el diámetro por el espesor. Acá. Aquí vamos a poner por la barra, el análisis por aplastamiento en la barra principal. Lo vamos a poner barra y a las barras exteriores cubre placa. El área de aplastamiento no es nada más que el diámetro de los pernos o de los roblones, que es 2.05, y multiplicado por el espesor de la barra. El espesor de la barra es de 14 milímetros, igual a 1.4 centímetros acá. ¿Cuánto es el valor de esa carga, por favor? De esta carga P, ¿cuánto es? Por favor, si alguien puede calcularlo. 19.085.5 AUSI. 19.085.5. Ok, muchas gracias. Entonces ya tenemos la carga por aplastamiento en la barra. Lo que seguiría es el análisis. O sea, a mí me sale 19.028.1. Confirmo. Ok, entonces es 19.000. Por favor, ¿podrías repetir? 19.028.1. Ok, muchas gracias. Aquí tienen. Sí, una consulta. Déjeme, adelante. ¿Por qué el ingeniero en un ejercicio lo ha multiplicado por 2 el análisis del perno por corte? Ahorita te voy a explicar acá. Eso es la misma pregunta que tu compañero me estaba haciendo. Acá es el análisis por corte simple. Así es como lo llama el ingeniero. Pero ahorita les explico. Esto es más bien para que no se confundan en esta parte, porque la cubreplaca superior no está cubriendo la primera fila. ¿Ok? Les voy a explicar enseguida. Permítanme un momento, por favor. Ok, entonces continuando, vamos a analizar por aplastamiento, ¿no es cierto? Pero ya no en la barra, sino en la cubreplaca. Es lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo que el anterior, el esfuerzo de aplastamiento es igual a esta carga P dividido entre el área proyectada. Y de acá vamos a sacar esta carga P, que va a ser igual al esfuerzo de aplastamiento, era de 650 por 10.2. El área proyectada va a ser igual al diámetro, que es 2.0. Y multiplicado por el espesor de la cubreplaca. En este caso es de 10 milímetros, igual a 1 centímetro. Y de acá sacamos una carga P. ¿Cuánto es, por favor, el valor de esta carga? 13.591.5. Ok, muchas gracias. Entonces ya tenemos el análisis en la primera fase. Y debemos determinar en esta primera fase una carga máxima. Y para eso vamos a realizar la tablita. Y les voy a explicar por qué he hallado simplemente el corte simple, el análisis por corte simple.
tenemos 3 filas, ¿no es cierto? Sí. Acá vamos a poner el número de fila 1, fila 2, fila 3. Por la tensión de corte. No lo voy a hacer completo este ejercicio porque ya después a partir de esa tabla ya van a poder entender y ustedes van a poder hacerlo. Entonces, hablando de la primera fila, esta carga que hemos hallado de analizando el esfuerzo de corte es solamente para un perno y para una sección, para un perno y para una sección de corte. Entonces, si vemos acá, en este diagrama, estamos ubicados en la primera fila, ¿no es cierto? Aquí, en la primera fila. En caso de que la primera fila falle por corte, vemos en la primera fila cuántos planos de corte ocurre en esta primera fila. 1. Exacto, simplemente. Solo 1. Exacto, simplemente uno. Entonces, solo hay un plano de falla. Ahora eso debemos multiplicarlo por la cantidad de roblones que tenemos en esa fila, ¿no es cierto? Y si tomamos una longitud efectiva, la cantidad de roblones que vamos a tener en esa fila va a ser simplemente 1. ¿No es cierto? Entonces, multiplicamos. Tenemos un plano de corte en esta fila 1 y lo multiplicamos por la cantidad de pernos que tenemos en esa fila 1. Un plano de corte, un perno, 1 por 1, 1. Entonces, ahí es donde ponemos acá, en esta parte, 1. Ahora analizamos la fila 2. Tenemos 1 y 2 planos de corte. ¿No es cierto? Todos pueden ver eso. 2 planos de corte en la fila 2. Tenemos 2. Y en la fila 2 tenemos 2 pernos. 2 pernos. Entonces, 2 planos de corte multiplicado por 2 pernos, 4. 2 por 2, 4. Y eso notamos acá. Lo mismo ocurre en la fila 3. Tenemos 2 planos de corte. Y en la fila 3 tenemos también 2 pernos, ¿no es cierto? Entonces, 2 filas de corte multiplicadas por 2 pernos igual nos da 4. Listo, ahí acaba todo. Tenemos esta carga que es de 10.099.945 y lo multiplicamos por el número que hay aquí que hemos puesto. 1, esta carga P lo multiplicamos por 1, por 4 y por 4. Y ahí ya tenemos el esfuerzo o la carga admisible por corte. Y vemos que acá para 1 va a ser lo mismo, ¿no es cierto? 10.099.945. Y para 4, por favor, si me pueden dictar cuánto sale el valor. Simplemente hay que multiplicar este valor de 10.000 por 4. 40.399,782. Listo, muchas gracias. Y esto se repite para lo de abajo.
Muy bien, y ahí es donde todos o la mayoría tenía problemas porque no sabían cómo hacer esa parte, ¿no es cierto? Porque aquí el ingeniero calculaba en el ejercicio, en el ejemplo que vi, calculaba directamente el análisis por corte doble. Corte doble. Y ahí es donde sí debemos poner acá un 2, ¿no es cierto? Porque va a haber dos planos de corte. Pero es más fácil directamente calcular este corte simple y lo multiplicamos por la cantidad de secciones que se van a cortar y por la cantidad de pernos que hay en esa fila. Y así vamos a obtener directamente el análisis por corte. Va a ser más fácil. Y aquí ya saben ustedes cómo analizar cuando hablamos de tensión por aplastamiento en la placa, tensión por aplastamiento en la cubreplaca. Es lo mismo. Y de ahí hallan la carga mínima por la cual va a fallar los pernos de la fila 1. Que es nada más que lo mínimo de toda esta fila, de la fila 1 y lo mínimo de la fila 2. Y al final la carga máxima va a ser la sumatoria de estos tres. Acá se va a situar la carga máxima, la sumatoria de esos tres. ¿No es cierto? Y ya cumpliría con la primera fase. Para la segunda fase, ya igual saben, la mayoría tenía complicación solo en esta parte. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda para mañana antes de su examen? Oscar dice, puliremos tensiones biaxiales. Oh, sí, tengo una duda con el ejercicio 2 en las longitudes. Cuando nos da dos longitudes. Para este ejercicio, Sí, en la tensión de aplastamiento, ¿cómo hacemos cómo vamos a hacer? ¿Sumamos las áreas o cómo? en la tensión de aplastamiento, dices. Tendrías que analizar por filas en la tensión de aplastamiento. Cuando haces análisis por tensión de aplastamiento, tendrías una fila, dos filas, aunque no es cierto, me estoy equivocando con la tensión axial. La tensión de aplastamiento no es nada más que a la fuerza dividida entre el área de aplastamiento. Y esta fuerza P estamos calculando para cada rublón. No te olvides de eso. El área de aplastamiento va a ser nada más que el espesor de la placa multiplicada por el diámetro, ¿no es cierto? Tenemos dos espesores, ¿no? Eso es la duda. Entonces calculas dos cargas para el espesor 1 y la segunda carga para el espesor 2. ¿Y cuál elijo de las dos? ¿El menor? Claro, el menor. O sea, cuando ya calcules todas las cargas, analizando por corte, por aplastamiento y por tensión axial, eso es como una tablita, si quieres, no lo sé. Ves entre todas esas y pones como carga máxima la menor de todas ellas. ¿Ok? Perfecto, sí, gracias. Listo, no hay problema. ¿Alguien tiene otra pregunta, muchachos? Sí, ahí en el ejercicio 2, en el caso de la tensión axial, ¿cómo sería para la fila 2? Ok, a ver, vamos a llevar esta parte a la pizarra. Cuando ya hablamos de la tensión axial, ya debemos analizar por filas en caso de que tengamos más de una fila de roblones, cuando hablamos de uniones por solape, por traslape. Y entonces vamos a hacer el análisis acá.
Podemos nombrarlo como sea, fila 1, fila 2, fila 3. El esfuerzo de tensión axial, la tensión axial, no es nada más que la carga P, ¿no es cierto?, multiplicada o dividida entre el área, y el área no es nada más que el área transversal de esta barra, que sería algo así. Ya saben. Entonces, en la fila 1, el área va a ser igual a el ancho, que sería 130, ¿no es cierto? Lo vamos a poner como B1 y acá B2 para la placa 2. B1 multiplicado esto por el espesor, ¿no es cierto? Acá no, vamos a hacerlo así. El espesor multiplicado por este B1, pero ese B1 en la fila 1, el área lo voy a poner así, área 1 de la fila 1 va a ser igual a al espesor de la placa 1 multiplicado por el ancho de la placa 1 menos cuántos diámetros, cuántos pernos o remaches hay en esa parte, 1. Entonces ponemos 1 por el diámetro. Y los reemplazas tal cual, la carga P, el esfuerzo admisible que les da, y de ahí te va a salir una carga 1. Ahora, cuando hablamos de la fila 2, va a ser lo mismo, el espesor 1 multiplicado por el ancho de la placa 1 menos, en este caso ya va a haber 2 doblones, por el diámetro. Y así, de la misma manera, para la fila 3, el espesor multiplicado por el ancho menos, en la fila 3 va a haber simplemente un doblón, y eso multiplicado por el diámetro. No sería pues por su esfuerzo de tensión más ahí, o sea, multiplicado. Ahí falta un esfuerzo, Auxi. Acá deben aumentar, bueno, no acá, no exactamente, eso estamos hablando de las áreas, ¿no es cierto? Eso es lo único que varía. Pero cuando hayamos para la carga de la fila 2, se debe analizar por esfuerzos combinados. O sea, estás analizando la carga 2, pero ya suponiendo que estás analizando la fila 2, suponiendo que la fila 1 ya ha fallado. Entonces puede haber fallado por corte o por aplastamiento. Te fijas de las cargas por corte o por aplastamiento y cuál de las dos va a ser la menor. Entonces ahí vas a hallar esta carga que te he dicho de acá, ¿no es cierto? Una P sub 2, acá le vamos a poner 2, 2. Y acá la sumamos esa carga ya sea por corte o aplastamiento. Con algo denota el ingeniero, ¿no es cierto? Y lo mismo para la fila 3. La carga 3 de la fila 3 va a ser igual a esta carga que vas a hallar para la fila 2. De aquí vas a hallar una carga P sub 3 y sumas la carga por la cual va a fallar la fila 1, ya sea igual de tensión o aplastamiento. Ya estoy acostumbrada con B. Y más la carga de la fila 2, que igual va a fallar ya sea por corte o aplastamiento. Entonces acá, si se dan cuenta, estas cargas ya hemos hallado, ¿no es cierto? Estas cargas de acá, anteriormente, haciendo el análisis por corte y aplastamiento. Entonces, si a esas cargas le sumamos otras cargas adicionales por analizando la tensión axial, entonces obviamente esas cargas nos van a salir mayores. Y por ende, estas cargas que hemos hallado por corte y por aplastamiento van a ser menores. Y por ende van a ser las cargas máximas que puedan soportar la unión de estas dos placas. Esto es solo para que se den cuenta, ¿no es cierto? No hay posibilidad de que les salga que la carga, por ejemplo, de la fila 2, 2
analizando por tensión axial, les salga como la carga máxima. No hay forma. Porque aquí estamos haciendo una suma algebraica. Así que no hay forma de que esto les salga como la carga máxima, no hay forma. La carga máxima siempre les va a salir ya sea por corte, por aplastamiento o por axial, pero solo en la primera fila. Es para la placa superior todo lo que está haciendo, ¿no? Exacto, y lo único que variaría para la placa inferior sería el espesor. Acá cambiaría 2, 2, 2. ¿Quedó claro, muchachos, o tienen una pregunta? Adelante. Sí, de la práctica 2, los últimos 4 ejercicios, ¿dónde podemos verificar si hemos hecho bien? Un momento, muchachos, están hablando dos personas. Una persona, adelante. Cualquiera de las dos. ¿Quién tiene la duda, muchachos? Hola, Ok, René, dale, tú primero. Dime. quiero saber si has sacado los últimos 4 ejercicios de la práctica 2, de qué libro puedo verificar, eso más que todo. Los últimos ejercicios. La verdad es que no he encontrado su solución. Simplemente eran ejercicios propuestos. No lo he resuelto tampoco yo aún. Así que no sé la respuesta correcta de estos dos, de los últimos 4. Pero son sencillos, ¿no es cierto? Aquí alguien me preguntaba que tenía una duda, pero adelante, ¿quién era el otro muchacho? No tengo las respuestas de estos últimos 4 muchachos. Sí, pero ¿los sacó de algún libro en específico? No. No lo saqué de algún libro en específico, simplemente son secciones y les pedí lo mismo, si se dan cuenta, para cada ejercicio. Lo mismo, diagramar, encontrar la tensión máxima, diagramar y encontrar la ecuación de la línea neutra. ¿Ok? ¿Quién era la otra persona que tenía alguna pregunta? Sí, una pregunta. Adelante, Josué. La práctica 2, los 4 últimos ejercicios es en base al centro de toditos. Todas las secciones que vamos a llevar, siempre debemos hallar su centroide. Y todos los esfuerzos que hallemos siempre tienen que ser medidos a partir del centroide de la figura, de la sección. Sí, en el 3 nos pedían el punto A específicamente, entonces simplemente sería esa parte me estaba confundiendo que te pide o en base a P. Necesariamente necesitas una carga para que esta sección entre en deflexión, ¿no es cierto? Necesariamente, si una sección no tiene carga, entonces no va a entrar en flexión. Por ende, la tensión en el punto A sería 0. Si no hay cargas que estén tensionando esta sección, no va a haber tensión. Así que necesariamente sí o sí necesitamos una carga que produzca y genere esfuerzos en la sección. Así que lo que te está pidiendo es la tensión en el punto A. Si recuerdan, nosotros usualmente tenemos 3 puntos de análisis, ¿no es cierto? Porque en los ejercicios no nos pedía un punto en específico. Simplemente nos decía, halle la tensión máxima cuando esta carga P es aplicada a la sección. Entonces acá tenemos una carga P, pero en este caso nos pide el esfuerzo en este punto A. Y también nos dan la ubicación de este punto A. Nos dice que está a la mitad de uno de sus lados, ¿no es cierto? El triángulo es un triángulo equilátero. Entonces tenemos que hallar el esfuerzo en este punto, en el punto A. Lo único que variaría sería, tú tienes que hallar el momento que va a provocar esta carga P. Esta carga P va a provocar un momento en X, ¿no es cierto? Y en Y no hay ninguna
ningún momento en Y. Todos pueden ver eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay excentricidad respecto del eje X y por eso hay un momento en X, pero no hay momento en Y. ¿Por qué? Porque no hay excentricidad. Entonces tú hallas eso, hallas las inercias, ¿qué más? Hallas el área. Y por último hallas las distancias medidas desde el centroide hacia el punto A. Desde el centroide, que sería ahí más o menos, en X y en Y, ¿no es cierto? Esas distancias. Esto es Y, perdón, y esto sería X. Las distancias medido desde el centro de gravedad hacia el punto A. Nada más. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Auxiliar. Adelante. Los ejes siempre vamos a colocar sobre el centroide de la figura, ¿no? Exacto, sí, siempre. Ok. Sí. Dime, adelante, Juan. De la pregunta 2 de la práctica 2, no estaría ejerciendo torsión la fuerza que va perpendicular hacia abajo. Está ejerciendo momento. Respecto de los ejes. Esta fuerza, en este capítulo de esfuerzos combinados no estamos tomando en cuenta la torsión. No sé si tal vez se los dijo el ingeniero o tal vez no. Estamos simplemente tomando el análisis de flexión pura. Flexión pura. Solo vamos a tomar en cuenta entonces el esfuerzo normal. Una carga, perdón, aquí no es N, es área de una carga normal hacia la sección, ¿no es cierto? Aquí tenemos el esfuerzo normal, más la flexión, un momento en X por una distancia en Y, dividido entre la inercia en X más el momento en Y por una distancia X dividido entre la inercia en Y. Ese sería el esfuerzo normal. No estamos tomando en cuenta el efecto de torsión. Este tema simplemente es flexión pura. Ok, no importa si la carga provoca torsión o no, simplemente ustedes analizan eso, nada más, las cargas que están flexionando nuestra sección. Estaríamos. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos con las preguntas, muchachos. Mañana su examen. Sí. Dime, John. Perdón, tenía una consulta respecto a los esfuerzos combinados. En la práctica los esfuerzos están hechos por, obviamente, secciones que son distintas y, bueno, el ingeniero hizo por vigas. No sé si generalmente meterá por una viga o ya con esas secciones que ya tenemos en la práctica. ¿Cuál cree que pueda entrar? Estas son secciones, ¿no es cierto? Y estas son secciones de vigas, de columnas. No pasa nada. Solo que en los que hicimos con el ingeniero ya estaban con cargas que están aplicadas, ¿verdad? A la viga. Sí. De todas maneras, igual han resuelto ejercicios con vigas y saben sacar el momento que se va a dar en dicha sección. Si les pide determinar las tensiones máximas en una sección, ya hemos visto esa parte. Acá. Por ejemplo, nos pedía determinar los esfuerzos máximos para esa sección SS. Y también nos daban una sección. En este caso, no nos dan la sección cargada, como tú dices. En la práctica sí nos daban una sección cargada ya directamente. Nos facilitaban muchas cosas. Ya nos daban una sección cargada. Pero entonces, en este caso, donde ya nos dan una viga, lo que tenemos que hacer es hallar el momento y la carga y la fuerza normal que se va a estar dando en esta sección. No importa si aquí te ponen una carga distribuida, cargas puntuales, cargas inclinadas, ¿no es cierto? Ustedes ya saben hallar el momento y una normal, una cortante
en cualquier parte de la sección. Eso ya han avanzado en estructuras isostáticas. Sería complementario nomás. Ok, ¿alguna otra pregunta? La práctica la vamos a entregar mañana ya. La verdad es que no lo sé, muchachos. Creo que la práctica no va a valer nada, debido a que para revisar va a ser demasiado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, directamente es para que ustedes practiquen. Y practiquen de ahí, de esa parte. El núcleo central han visto que no es nada complicado, ya es directamente usar la fórmula, verificar si la carga, si el punto de aplicación de la carga pertenece al núcleo, y si pertenece, entonces ya sabemos qué tensión se está dando en toda la sección, ya sea de compresión o de tracción. Pero en toda la sección. Lo único, diagramen a escala y hagan una letra legible. Nada más. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema, sobre esfuerzos combinados, sobre la práctica? En este caso me preguntaban qué pasa si hacen, acá hay dos fuerzas, es decir, ¿no es cierto? Nos dan dos fuerzas, entonces ¿cómo hacemos? Simplemente se halla un equivalente. Vamos a llevarlo esta parte. Para explicar más o menos cómo es que deben hacer esta parte. Tenemos que hallar al momento, esta es una sección, ¿no es cierto? Ustedes hallan su centro de gravedad, sus inercias, las inercias de sus ejes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben cómo hacer eso. Y también hay un paso donde hallan la normal, el momento en X y el momento en Y. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La normal, pasemos por la normal. Tenemos dos cargas y las dos están en el mismo sentido y las dos entonces están comprimiendo nuestra sección, por ende la sumamos simplemente. 2000 más 1500. Y ahí ya vamos a tener nuestra carga normal. ¿No es cierto? Listo. P1 más P sub 2. Ahora hablando del momento en X, ¿qué pasa? Vamos a encontrar dos momentos. Uno dado por la carga P sub 2 y otra por la carga P sub 1. La carga P sub 2. La carga P sub 1, empezamos por la 1. Tiene una excentricidad respecto del eje X, ¿no es cierto? Acá. Aunque no está a escala, no es el mejor dibujo, muchachos, lo siento, la excentricidad en Y de la carga 1. Y también se encuentra a una distancia, una excentricidad respecto de X de la carga 1. Entonces, por ende, esta carga 1 genera momento en X y momento en Y. Que sería la carga 1 multiplicado por la excentricidad en Y de 1. Y el momento en Y de 1 va a ser igual a la carga 1 por la excentricidad en X de 1, ¿no es cierto? Esta carga P1 está provocando dos momentos respecto de los dos ejes. Momentos de los ejes, ok. Y lo mismo acá analizando la carga 2. Igual vamos a tener una carga P sub 2 multiplicada por la excentricidad en Y 2 y un momento en Y 2 es igual a la carga P sub 2 multiplicado por la excentricidad en X 2. Todos pueden ver esa parte. Acá va a estar la excentricidad en X 2 y acá la excentricidad en Y 2. Entonces lo que se hace
es sumar directamente para hallar un momento resultante, un momento total. Se suma. Ahora, analizando la carga 1, el momento se está dando de esta manera, ¿no es cierto? Momento X1. Todos pueden ver, se está rotando el eje Y en sentido horario. Esta carga P1 hace que haya una rotación respecto del eje Y en sentido horario. Y ahora la carga P2 está provocando igual una rotación, pero en sentido antihorario. En este sentido. Entonces, las cargas aquí ya no se van a sumar, ¿no es cierto? Van a restarse. Entonces, la carga o el momento total, podemos decir así, en X va a ser igual. No sé cuál de estos dos tenga la mayor magnitud. Supongamos que este va a ser, que el momento, es una suposición, no estoy diciendo que sea así, que el momento X en 1 va a ser mayor al momento en X de la carga 2. Entonces, el momento en X1, entonces el momento resultante va a ser la resta, ¿no es cierto? El momento en X1 menos el momento en X2, y el sentido de este momento va a ser el mismo al sentido del momento en X1. No sé si pueden ver esa parte. ¿Por qué? Porque estamos tomando simplemente el sentido del momento con mayor magnitud. Nada más. Es una suposición esta parte. Esta parte es una suposición. Ya ustedes van a hallar los valores numéricos. Y si es de lo contrario y el momento en X2 sea mayor al momento en X1, entonces va a tomar el sentido del momento X2. Y ahí hallan un momento en X total. Y de la misma manera, un momento en Y total. Suponiendo que igual el momento en 2, el momento en Y sub 2 va a ser igual, va a ser mayor al momento en Y sub 1. Eso cuando hay más de una carga. Esa parte nomás. Después todo el análisis ya van a tener un solo momento que se esté aplicando a la sección, un solo momento en X, un solo momento en Y. Esto es aquí Y. Y resuelven de la misma manera con la fórmula que ya sabemos. El esfuerzo normal va a ser igual a la carga, a la normal, que ya hemos hallado acá también, esta normal, la resultante de la normal, divide entre el área más menos el momento en X total multiplicado por una distancia Y, dividido entre la inercia en X más menos el momento en Y multiplicado por una distancia en X dividido entre la inercia en Y. ¿Se ha entendido esta parte, muchachos? Es como sumar dos vectores, ¿no es cierto? El sentido que va a tomar el vector final va a ser el sentido el que tenga mayor magnitud. ¿Alguna pregunta? Más preguntas sobre la práctica, sobre, no sé, cualquier cosa, muchachos. Mañana ya es su examen. Oh, sí. Adelante, Josué. Las uniones, si es que nos da para dividir, si es que se puede dividir en dos grupos y nos da un L general, digamos el ancho de la placa, ¿no? Sería simplemente nuestro nuevo L dividido entre dos, nada más. No. En caso de que sí se pudiese, a ver, permítame esta parte. En caso de que sí se pudiese dividir en grupos, el ejercicio sí o sí les tiene que dar esta distancia. En caso de que sí se pudiese dividir en grupos, la distancia de perno a perno les tiene que dar sí o sí.
Y aquí, como no se puede, entonces directamente les da una longitud equivalente, ¿no es cierto? Directamente les da el dato de esa distancia, de la longitud equivalente. En caso de que no, entonces sí o sí les tiene que dar el dato. Y si no les da el dato así explícitamente, entonces les va a dar dimensiones, cosa que ustedes puedan calcular. Tal vez les dirá el paso entre perno y perno es tantos. No lo sé. Les dará así datos, cosa que ustedes puedan calcularlo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En el ejercicio de la práctica 1, en el ejercicio 5, cuando tenemos P medios, tenemos que usar ese P medios en la placa T1 para hacer el análisis por aplastamiento, o directamente es P. P medios. Aquí tienes que diferenciar dos maneras de análisis. ¿Está bien? Tienes que ver si estás calculando esta carga P para un solo roblón o para todos los roblones, para toda la unión en sí. Si estás calculando para toda la unión, entonces sí deberías usar esta carga P medios. Pero si estás calculando para un solo roblón, entonces simplemente utilizas una carga P y ya hemos visto esta carga P, lo multiplicas por la cantidad de roblones que hay, ¿no es cierto? En este caso hay 3, 6, 7, 8 por 8 cuando calculas para un solo roblón. Pero si estás calculando para todas, para toda la unión, entonces si utilizas P medios y ya no tendrías que multiplicar por 8, y en la fórmula que les he dado ya directamente les pone como la cantidad de roblones, ¿no es cierto? Tal vez por esa parte igual se están confundiendo. No lo tengo abierto el Power, pero esa es la idea. Sí, de ese ejercicio, ¿dónde podemos ver la respuesta? Yo les voy a pasar la respuesta correcta. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, muchachos, no tengan miedo. Sí, perdón. No sé si se me fue, pero solo vuelvo a preguntarlo. En el caso de que no nos diera el dato de una longitud efectiva, nosotros podemos tomar directamente el ancho, ¿verdad? Como si fuese hacerse el ejercicio. Obviamente sin reducir pernos, ¿verdad? En caso de que no les dé una longitud efectiva, sí. Por ejemplo, en un ejercicio. Sí, podría ser todo eso. No recuerdo cuál. Acá, tal vez acá. ¿No es cierto? Esta es una unión a solape. Sí, algo así. En las uniones a solape directamente ya les dan el ancho de la placa, ya no les dan, si te fijas acá es unión a tope y sí les dan el ancho efectivo. Acá es una unión a traslape, solape, como quieran decirlo, ya les da directamente el ancho de la placa, no así la longitud efectiva. Entonces, si les da el ancho, directamente trabajan con todos los roblones, no con y no van a asumir que esto es la longitud efectiva, por ejemplo. No lo van a hacer. Directamente van a trabajar aquí con 4 roblones y van a tomar que el ancho de la placa es todo esto medido desde aquí. Y otra consulta que tenía, tal vez un favor en este caso, no sé si tiene ejercicios de núcleo central, porque con una estamos pasando esa parte y digo que sí o sí iba a dar algunos núcleo central. Si nos puede pasar algunos que sean como el ingeniero que puede explicar el día de hoy. Claro, en una sección cuadrada y una sección circular, sí, les voy a pasar, incluso ustedes pueden buscar en el internet, tal vez incluso en el libro que les pasé, debe haber algunos ejercicios. Les voy a pasar de todas maneras. Busquen en el libro y les voy a pasar. Okay, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿De algún ejercicio, alguna duda para el examen de mañana? ¿Tienen dudas, muchachos? Así en el ejercicio 4, pero nos da el ancho nomás, directo a la longitud efectiva, y es unión a tope. Lo tomamos así, como de perno a perno nomás. Cierto. No, acá tómenlo como longitud efectiva.
así como longitud, lo que tú has dicho de tope a tope, longitud efectiva. Ok, está bien. Tomen Pues sí, en ese caso se tiene que reducir el último perno. Claro, de la longitud efectiva. Estos todos van a entrar, ¿no es cierto? Y aquí simplemente va a haber 3. La mitad de arriba, mitad de abajo va a haber 3 pernos. Acá, No tendría que ser simplemente tomarse todos los pernos por el hecho de que se está tomando un ancho concreto. Porque si fuera la longitud efectiva y reduciendo los pernos, tendríamos que hallar cuánto es la longitud que está teniendo. es que estamos hablando, aquí tienes que darte cuenta, estamos hablando de una unión a tope. Es a tope. Exacto, es una unión a tope, no es una unión a traslape. Sí, la cosa es de que no sé si esto afecta en el cálculo que se hace por aplazamiento. Claro. Es un poco el de las placas, ¿no? Sí, sí. Cuando están topeos en el efectivo, el ancho efectivo, y si es de traslape, el ancho de la placa. ¿Listo? Exacto. La cosa es de que la longitud efectiva es cuando se toma la longitud que se tiene de perno a perno, pero aquí no sabemos cuánto es la longitud que se tiene de perno. Eso es lo que les estoy diciendo, que lo tomen todo esto. ¿Ok? Esta longitud va a ir de perno a perno, ya no de extremo a extremo. Entonces el gráfico estaría mal en ese caso. Sí. Ay. Ok, ¿alguna otra pregunta? Y gracias por la aclaración de alguno de nuestros compañeros, ¿no es cierto? Entonces tomen el ancho de la placa cuando se trata de uniones a traslape y la longitud efectiva cuando se trata de uniones a tope. Hasta mañana, Oxy. Hasta mañana, Oscar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Adelante, Rodrigo. ¿El ingeniero va a considerar procedimiento en el examen? Sí. O sea, no va a ser directo el resultado. No, como lo que estaban diciendo en el grupo, ¿no es cierto? No. El ingeniero va a considerar el procedimiento. Además, tomen sus precauciones porque una vez que le terminen de realizar su examen, les va a enviar un formulario, como les digo, les va a enviar un formulario y en ese formulario no solo va a ser ponga la respuesta a la pregunta 1, no. Les va a decir, por ejemplo, para calcular la tensión máxima en una sección, ¿qué es lo primero que haces? Calcular el centroide de la sección, después calculas la inercia, después calculas el área, después, ¿qué más? Calculas distancias y por último calculas la tensión en ese punto. Entonces te va a pedir eso. Ponga acá el valor del centroide de esta sección, ponga acá el valor de la inercia, ponga acá el valor de... y así sucesivamente por pasos. ¿Para qué? Para que pueda verificar que ustedes sí han hecho o realmente han hecho con un procedimiento y han llegado a la respuesta. ¿Ok? Tomen esa partecita para que puedan ver el día de mañana. No lo hagan directo. No hagan aparecer directamente el resultado, como dicen. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguien tiene dudas? Todo está claro. Mañana se van a sacar 100. ¿Qué tipos eran sus exámenes del INGE? Como lo que han avanzado. Tal cual. Con el ingeniero. Eso es muy fácil, Ausi. Lo que ha hecho el INGE es lo más básico. La verdad es que sí, ha hecho lo más básico. Las personas que han tomado con el ingeniero Merovia pueden confirmar.